Está con nosotros justamente Lorena de la Garza, diputada del PRI en Nuevo León. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gusto de saludarte. Pues graves estas acusaciones que hace, bueno, estos señalamientos, estas revelaciones que usted está haciendo de lo que ha ocurrido en Nuevo León. ¿Quiere decir, Lorena, que entonces aquellos alcaldes y diputados que ha cooptado Movimiento Ciudadano en Nuevo León ha sido a base de dinero? Pues digo, yo puedo hablar desde lo que a mí me pasó y lo que a mí me ofrecieron. A la luz de las cosas, pues imagínate, ¿qué te puede motivar a cambiarte de bancada? Inclusive el gobernador ha sido muy frontal en cómo hace él esas negociaciones. Si tú te fijas en las publicaciones que hizo cuando la alcaldesa Allende, Patti Salazar, abandonó el PRI, se fue a Movimiento Ciudadano, él le pone en la publicación que hace, por las buenas todo, ¿verdad, Patti? Y a partir de ahí empiezan a lloverle los recursos al municipio de Allende, que es el que ella gobierna. Entonces, pues ha hecho acciones que nos pues dan muestra de que sí ha sido a través de las presiones, del chantaje y de las intimidaciones y obviamente de los ofrecimientos económicos, como Movimiento Ciudadano ha logrado crecer tanto en la bancada como en los municipios que hoy gobiernan. Yo hablo por mi caso, por lo que a mí me ofrecieron y por lo que yo recibí. Sé que otros compañeros también recibieron cuantiosas ofertas de mucho más dinero, pero eso hasta que ellos se decidan hablarle, no quisiera yo hablar por ellos. Muy bien. Ahora, diputada, cuéntenos sobre su experiencia. ¿Cuál era el propósito de que usted se acercara y quién justamente la buscó para que se reunieran y hacer este ofrecimiento? Es que mira, cuando empezamos esta legislatura, entre el PRI y el PAN teníamos la mayoría calificada en el Congreso, teníamos 29 diputados. Entonces lo que ellos querían, el Estado, el Movimiento Ciudadano, lo que ellos querían era descomponer la mayoría calificada para, pues, como se dice burdamente, hacernos batallar, ¿no? Y poder ellos truncar algunas cosas aquí en el Congreso. Lograron llevarse a 2 diputados, un diputado en aquel draft legislativo, lograron llevarse a 2 diputados, uno del PRI y uno del PAN, que hoy forman parte del Movimiento Ciudadano. A todos los demás en ese proceso nos hicieron ofrecimientos, pero nos mantuvimos firmes en este propósito. Entonces, cuando nos mantenemos firmes y ya dicen, bueno, pues ya no logramos que nadie más se fuera a la bancada de Movimiento Ciudadano, entonces empiezan ellos a buscar a los diputados suplentes. Si ustedes hacen una investigación que está a la luz pública, hay más de 3 suplentes de diputados del PRI y del PAN que hoy forman ya parte de la administración estatal en Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque a partir de que ellos lograron tener a los diputados suplentes, entonces empezaron a presionarnos con mayor fuerza a través de las inspecciones de las dependencias del Estado para, como se dice burdamente, tronarnos al punto que renunciáramos a nuestro cargo para que entraran los suplentes que ya eran parte de Movimiento Ciudadano. Y eso lo hemos reportado, creo que hasta ahora se hizo público y se hizo pues mucho eco, pero eso lo empezamos a reportar en mayo del año pasado y a reportar públicamente, Carlos, porque legalmente la primer denuncia que yo en mi caso puse por temas de hostigamiento y violencia política en razón de género, fue en febrero de este año. Pero no he sido la única, somos varias las compañeras que hemos tenido que denunciar estos delitos. Lo que le voy a preguntar, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hizo la denuncia sobre estos hechos hasta ahora? No, la denuncia ante el Ministerio Público yo la hice desde el mes de febrero. Lo que pasa es que no se conocía porque nadie estaba, pues digamos, poniéndonos tanta atención hasta ahora que se dio todo el tema de la licencia del gobernador. Yo, el video que hice ayer y que se hizo muy viral en el que me dirigí a la licenciada Mariana Rodríguez es porque ella en una serie de publicaciones que hizo en sus redes sociales nos llamó parásitos y nos acusó de haber pedido dinero a cambio de pues apoyo a su esposo, al señor gobernador, en este proceso de su solicitud de licencia y el nombramiento del gobernador interino. No me pareció correcto, la verdad es que además de que pues
es difamación y en el Código Penal de Nuevo León sí está penado el delito de difamación todavía, pues también se me hizo algo que moralmente no es correcto porque ella nos está poniendo calificativos cuando inclusive yo la defendí la semana pasada apenas cuando el presidente Vicente Fox le hizo unos desagradables descalificativos a su persona. Entonces se me hizo muy falto de sororidad. Se me hizo muy lamentable, la verdad es que no, yo no coincido con esa, pues, con esa forma de hacer señalamientos así tan a la ligera y haciendo uso de mi derecho de réplica decidí pues hablar y decir públicamente lo que ya había denunciado antes, pero pues no tenía tanta atención como hay en este momento por el proceso político que está viviendo Nuevo León. Usted nos contesta esto, sin embargo, Lorena, no ha habido una respuesta ni de Marco Cortés ni de Alejandro Alito Moreno respecto a las acusaciones que les hizo Samuel García sobre toda esta lista de cosas que pedían para supuestamente dejar a el señor Javier Navarro como encargado del despacho, gobernador interino, y también diciendo que había diputados de la bancada del PRI y del PAN que ya habían accedido a ciertas negociaciones, pero que llamaban a Alito desde México o llamaban a Marco desde México y decían no. Pues son mentiras, Carlos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando empezamos esta legislatura, sí recibimos un llamado del presidente. Bueno, yo te puedo hablar por el presidente de mi partido, que es el Alejandro Moreno. Y el presidente nos dijo, oigan, sí son ustedes oposición, pero el gobernador ganó. Y tampoco podemos ser un estorbo en la tarea del gobernador. Yo les sugiero que ustedes tengan comunicación, diálogo, que haya respeto y cercanía con el gobierno del estado, con el gobernador y que construyan en la medida de lo posible con el gobernador. Si tú te vas para atrás y ves lo que fue pues los primeros 8 años, los primeros 8 meses, perdón, de esta legislatura y del gobierno del estado, transitamos muy bien. Había civilidad, había cordialidad, había diálogo. Empezamos a tener fricciones con el gobernador cuando empezaron ellos a llevarse a Movimiento Ciudadano, a alcaldes y a diputados, y cuando empezamos a decirle que no a ciertas cosas. Por ejemplo, uno de nuestros grandes primeros desacuerdos fue decirle que no estábamos de acuerdo en el aumento a las tarifas del transporte público, decirle que no estábamos de acuerdo en el aumento al metro, decirle que no estábamos de acuerdo en el aumento en las tarifas de agua. Entonces, él entendió esa diferencia en posturas como una voluntad para romper acuerdos, cuando no necesariamente era así. Nosotros lo que le decíamos era, a ver, no, en una democracia tenemos derecho a tener diferentes posturas, diferentes puntos de vista y se vale, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todas y podemos seguir transitando. Sin embargo, el gobernador no lo tomó así y a partir de ese momento pues empezaron todas las represalias en nuestra contra. Todas esas represalias. Bueno. ¿Tiene usted alguna idea, Lorena, si va a haber alguna sesión del Congreso? ¿Han sido convocados para ver qué pasará con la licencia de Samuel García y con este informe que dio en los primeros minutos del sábado diciendo que reasumiría la gobernatura? Sí, inclusive ya estamos aquí en el Congreso, okay, el día de hoy es día de sesiones, ahorita no hemos empezado sesión de pleno porque todavía están trabajando algunas comisiones de Hacienda. Muy bien. Pero sí, a ver, ayer nosotros como partido emitimos un comunicado en el que dejábamos muy claro que nosotros no tenemos ningún interés en ponerle piedras en el camino al gobernador Samuel García. Sin embargo, su anuncio de que retomaba su cargo como gobernador tiene que pasar por un proceso que está establecido en cómo debe ser. No es suficiente con hacer un anuncio en redes sociales, se tiene que hacer una notificación oficial al Congreso y nosotros decíamos, hasta el momento en el que recibamos esa notificación oficial, entonces podremos pues empezar con este proceso en el que el gobernador interino entre o no entre en funciones y regrese el gobernador Samuel García. Muy bien. Gracias, diputada. Muy amable. Muchas gracias a ti, Carlos, por este espacio y saludos al auditorio. Muy amable. Bueno, pues ahí está. En un momento también iremos de nueva cuenta a Nuevo León para entender cómo está la situación, quién manda, quién gobierna, bajo el mando de quién está el Estado.